Hay lugares que guardan historias tan oscuras que la tierra misma parece recordarlas. Sitios donde el sufrimiento dejó una huella imborrable, un eco constante de dolor y desesperación. Esta noche los llevaré a uno de esos lugares, un asilo olvidado, donde los muros aún susurran los lamentos de almas atormentadas. Lo que viví allí, lo que sentí, me persigue hasta hoy. No es una leyenda urbana, no es una película de terror. Esto me pasó a mí, y lo que encontré en la oscuridad de ese asilo cambió mi percepción de la realidad para siempre. Si eres de los que se atreven a mirar más allá del velo de lo conocido, si la curiosidad por lo inexplicable te consume, entonces estás en el lugar correcto. Antes de abrir las puertas de este asilo maldito, te invito a suscribirte. Aquí encontrarás más relatos que te harán cuestionar lo que crees ver y lo que temes escuchar. Y te aseguro, algunos lugares están tan cargados de energía que la línea entre nuestro mundo y el siguiente se difumina hasta desaparecer. Siempre me han atraído los lugares con historia, esos rincones donde el tiempo parece detenerse y susurrar secretos al oído del que sabe escuchar. Pero había algo diferente en el asilo de Santa Lucía, a las afueras de la ciudad. Su historia era trágica, envuelta en rumores oscuros. Abrió sus puertas a principios del siglo XX, prometiendo ser un refugio para enfermos mentales. Pero con el paso de los años se convirtió en sinónimo de abandono, de tratamientos inhumanos, de sufrimiento sin fin. Los pacientes, olvidados por la sociedad, quedaron atrapados entre sus muros, y muchos de ellos encontraron allí no la cura, sino una lenta y dolorosa despedida de este mundo. Los lugareños contaban historias terribles, enfermeras crueles, experimentos siniestros, muertes inexplicables. Decían que por las noches se escuchaban lamentos, gritos ahogados y que las sombras se movían solas por los pasillos. Por supuesto, uno al principio es escéptico, pero la intensidad de los rumores, la sensación palpable de inquietud que rodeaba el lugar, me hicieron sentir una extraña fascinación. Quería ver por mí mismo si había algo de verdad en esas historias. Quería sentir esa presencia que muchos decían haber experimentado. Siempre he sido sensible a ciertas energías. Incluso de niño, en la vieja casa de mis abuelos aquí en Barranquilla, a veces sentía como si no estuviera solo. Sombras fugaces en el rabillo del ojo, un escalofrío repentino sin motivo aparente. Pequeñas cosas que te hacen preguntarte si hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Quizás por eso me sentí tan atraído por el asilo. Sentía que allí encontraría respuestas, o al menos preguntas más profundas. Un sábado por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados, me decidí. Equipado con mi cámara, una linterna potente y una buena dosis de escepticismo mezclado con una innegable curiosidad, me adentré en los terrenos del asilo. La verja oxidada chirrió al abrirse, como un lamento metálico dando la bienvenida a un intruso. Los jardines, cubiertos de maleza alta y retorcida, parecían un cementerio de promesas olvidadas. El silencio era casi absoluto, solo roto por el susurro del viento entre las hojas secas. Un silencio que pesaba, cargado de una atmósfera densa y opresiva. La arquitectura en ruinas era imponente y a la vez aterradora. Cada pasillo oscuro parecía un túnel hacia un pasado de sufrimiento. El aire se sentía frío y estancado, incluso en esta tarde cálida de Barranquilla. Un olor a humedad, a polvo antiguo y a algo más. Algo indefinible, pero que erizaba los vellos de la nuca, impregnaba cada rincón. Comencé a explorar las habitaciones. Encontré camastros oxidados, restos de lo que alguna vez fueron pertenencias de los pacientes, paredes cubiertas de grafitis inquietantes, mensajes desesperados grabados con la esperanza de ser escuchados. En cada rincón sentía la carga emocional del lugar, el eco silencioso de la desesperación. Al principio solo fueron sensaciones, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado en ciertos puntos, un escalofrío repentino al entrar en una habitación en particular, la sensación constante de ser observado aunque estuviera solo. Trataba de racionalizarlo todo, la sugestión del lugar, mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces comenzaron los ruidos. Estaba en lo que parecía haber sido una sala común,
con un piano destartalado en una esquina. El silencio era casi total cuando escuché un susurro. Era suave, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, la linterna apuntando en todas direcciones. No había nada. Pensé que el viento jugaba con las ventanas rotas, pero no había corriente de aire. Seguí adelante intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. En otro pasillo escuché un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Mis latidos se aceleraron. Volví a apuntar con la linterna, recorriendo cada rincón. Nada. La madera vieja cruje, me dije. Es normal en un lugar abandonado. Pero la siguiente vez fue diferente. Estaba en una habitación pequeña, lo que quizás había sido la celda de un paciente. La atmósfera allí era particularmente opresiva. Sentía una tristeza profunda, casi palpable. De repente escuché un golpe. Era claro, definido, como si algo hubiera caído al suelo en la habitación contigua. Esta vez no lo dudé. Agarré la linterna con más fuerza y me dirigí hacia la puerta entreabierta. La empujé con cuidado. La habitación estaba vacía. Solo polvo y escombros. No había nada que pudiera haber caído. Fue en ese momento cuando sentí una presencia. Era como si una energía invisible llenara la habitación. Un frío intenso que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Los vellos de mis brazos se erizaron. Sentí que alguien o algo estaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Me giré de golpe, la linterna iluminando la oscuridad. No vi nada, pero la sensación era innegable. No estaba solo. Mi corazón latía con fuerza. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, ahogando mi escepticismo inicial. Decidí que era hora de irme. Había experimentado suficiente por una noche. Mientras caminaba de regreso por uno de los pasillos principales, escuché un lamento. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Parecía provenir del final del pasillo, de una zona particularmente oscura. A pesar del miedo que me paralizaba, una extraña fuerza me impulsó a seguir adelante. Quería saber qué era. Quería entender ese sufrimiento. Me acerqué lentamente. La linterna temblaba en mi mano. Al final del pasillo vi una sombra. No era una sombra proyectada por ningún objeto. Era una forma oscura, humanoide, que parecía moverse sin fuente de luz. Era como si la propia oscuridad hubiera tomado forma. Me quedé paralizado sin poder respirar. El miedo era tan intenso que sentía que me iba a desmayar. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia mí. Podía sentir una tristeza profunda emanando de ella, una angustia que me calaba hasta los huesos. No sé cuánto tiempo estuve allí, petrificado, observando esa aparición. Finalmente la sombra se detuvo a unos metros de mí. Sentí una corriente de aire frío pasar a mi lado y luego desapareció. Se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Salí corriendo del asilo sin mirar atrás, el corazón latiéndome como un tambor enloquecido. No paré hasta estar lejos de esos muros malditos. Desde esa noche nunca volví al asilo de Santa Lucía, pero lo que viví allí, esa sensación de presencia, los ruidos inexplicables, esa sombra, todo sigue grabado en mi memoria. Todavía me pregunto qué era esa sombra. El espíritu atormentado de un antiguo paciente, una manifestación de toda la energía negativa acumulada en ese lugar. No lo sé, pero sé que hay lugares donde el sufrimiento deja una marca imborrable, lugares donde la línea entre nuestro mundo y el siguiente se vuelve terriblemente delgada. Y el asilo de Santa Lucía es uno de esos lugares. Esta fue mi aterradora noche en el asilo de Santa Lucía, una experiencia que me dejó marcado para siempre. Si esta historia te hizo sentir un escalofrío y te hizo cuestionar lo que se esconde en la oscuridad, por favor, suscríbete al canal para no perderte más relatos escalofriantes como este. Dale like a este video si te gustó y comenta qué te pareció mi encuentro con lo invisible. ¿Crees en fantasmas? ¿Has tenido alguna experiencia similar en lugares abandonados? Quiero leer tus historias.
No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y comparte esta experiencia con aquellos amigos que disfrutan del buen terror. Gracias por acompañarme en esta noche de misterio y miedo.